Inyección de plástico. Primero hablaremos sobre los componentes. Unidad de control. Es donde se establecen, monitorean y controlan todos los parámetros del proceso, tiempos, temperaturas, presiones y velocidades. Es controlado con PLC, controles lógicos programables. Están compuestos por un ordenador que tiene módulos de entradas y salidas especiales. El programa se encuentra en la unidad de memoria de la unidad de control y pueden modificarse dentro de determinados límites. Puede leer las entradas, ejecutar el programa del usuario, procesar peticiones de comunicación, efectuar un diagnóstico y escribir las salidas. Unidad de cierre. La unidad de cierre se encuentra en esta parte de la inyectora, aunque muchas veces no se ve en sí el mecanismo. Primero hablaremos de la placa fija, que es donde se sujeta uno de los semimoldes que sirve como apoyo y guía a las columnas. Se encuentra apoyada en la bancada de la máquina. Placa móvil. Es donde se sujeta uno de los semimoldes. Esta se desliza por unas columnas situadas en sus esquinas. Poseen casquillos lubricados con engrase central y es gobernada por el microprocesador. Columnas. Estas son las encargadas de dar alineación a los componentes que se deslizan en ellas. Tienen la función de, además de servir de guía, ser el mecanismo para crear la fuerza de cierre. Posee 4, situadas en las esquinas y su diámetro va en función de la fuerza de cierre de la máquina. Rodilleras. Las rodilleras son un sistema de bielas que gracias al principio de varillaje y mediante el cilindro hidráulico permiten multiplicar la fuerza que se aplique a la unidad de cierre. Molde de inyección. Este está dividido por diferentes partes que hacen del proceso funcional. El bebedero es la parte del molde sobre la que se apoya la tobera. El mazarote es polímero fundido que ocupa el bebedero cuando termina el moldeo. Cavidad del molde. También se denomina canales de alimentación y el polímero que los llena después de terminar cada ciclo de moldeo se conoce como ramificaciones. La entrada a la cavidad es donde los canales de alimentación acaban. Según el tamaño de la pieza que se moldee, la cavidad puede tener una sola o varias entradas distribuidas. Cilindro hidráulico. Este recibe el aceite a presión proveniente de una bomba y del conjunto de válvulas. Hace mover el émbolo que está unido bien directamente al plato móvil o a través de las articulaciones. Está compuesto por un barril cilíndrico, un pistón y una varilla de émbolo. Placa de reacción o regulación cierre. La separación existente entre el plato fijo de la máquina y el plato móvil cuando se ha realizado la operación de cierre se llama grueso de molde. Esta debe permanecer constante para un molde dado en toda la fase de fabricación. Al poner otro molde que tiene un grueso diferente, la separación tiene que ser ajustada a la distancia del nuevo molde, siempre que los moldes estén entre los gruesos mínimos y máximos que se puedan poner. Seguiremos con la unidad de inyección o plastificación. Cilindro de inyección. Es la pieza donde sufre la transformación de sólido a líquido el termoplástico. Husillo. Es un enrollamiento helicoidal de acero fijado al extremo del motor que lo hace girar a una velocidad angular, que actúa como un pistón y hace pasar el material a través de la boquilla hacia las cavidades del molde. Tolva. Es un recipiente de forma cónica puesto encima del orificio de carga, donde descargaremos el material termoplástico como materia prima. La cantidad de material que suele tener es variable según el tipo de máquina, pero puede oscilar entre 15 y 30 kilogramos.
El sistema de alimentación de tolva permite que el material sea alimentado en secuencia, de forma estable y evita la formación de grumos. Circuito de refrigeración. Este es el encargado de mantener la zona de entrada del material lo suficientemente fría para que el termoplástico no empiece a fundir demasiado pronto y no tapone la zona de entrada. Camisa del cilindro. Es el tubo hueco del cilindro. Por su interior es por donde gira y se traslada el husillo. Por el exterior están las resistencias. En la parte frontal se acopla una pieza llamada cabezal que reduce de forma progresiva el diámetro interior de la camisa del cilindro hasta un diámetro menor. Boquilla. Esta va en el cabezal. Termina interiormente en un diámetro que varía según la entrada del bebedero del molde. La boquilla es la punta de la unidad de plastificación y provee una conexión a prueba de derrames. Válvula check. Esta permite el paso del material plástico a la parte delantera del cilindro y la misma presión del material que se va acumulando en la parte delantera obliga a retroceder al husillo que continúa girando y aportando más material a la parte delantera. A toda esta fase descrita se le llama fase de carga y termina en el momento que deje de girar el husillo. Cilindro de avance de carro. Todos los componentes anteriores forman el carro de inyección, el cual se apoya sobre una bancada por la que se desliza de forma guiada. La boquilla de la máquina se podrá aproximar o alejar del plato fijo donde está la entrada del molde. Para realizar esta función, tenemos uno o dos cilindros hidráulicos que efectúan esta fase, llamada de avance, cuando se acerca al molde y retrocede el carro cuando se aleja. Proceso de inyección. Paso 1. Con el cierre del molde se inicia el ciclo, preparándolo para recibir la inyección del material fundido. En esta fase se aplica la fuerza de cierre, que es aquella que hace la máquina para mantener cerrado el molde durante la inyección. Paso 2. La unidad de cierre mueve las dos mitades del molde para unirlas. Mediante una fuerza de esta, se cierra el molde herméticamente. La unidad de plastificación se mueve hacia el canal en el molde. Paso 3. En el comienzo de la operación de inyección, el material fundido y homogenizado está localizado en la cámara de inyección. De esta manera, la unidad de plastificación se desplaza contra el molde para dejar pasar el material dentro del molde. El sistema hidráulico ejerce presión sobre el husillo, el cual se mueve axialmente. Esta presión hace que el mismo se mueva hacia adelante o hacia la boquilla. El material se expulsa fuera de la cámara de inyección y se introduce en la cavidad dentro del molde. Paso 4. El material fundido solidifica dentro de la cavidad para que la pieza moldeada pueda ser expulsada. Los moldes usados para materiales termoplásticos están sujetos al control de temperatura o enfriamiento. Esto transporta el calor, el cual ha sido introducido al fundir el material para permitir solidificar el material. El enfriamiento es más lento hacia el centro de la pieza, ya que los plásticos son poco conductores del calor. El calor cedido por la solidificación se disipa a través de las capas más externas de las paredes del molde. Paso 5. En este paso se realiza la apertura de la máquina. Paso 6. El pistón pequeño del molde o expulsor avanza y expulsa la pieza para su posterior recuperación. Equipo periférico de inyección. Deshumificadores. Son equipos que operan por recirculación de aire seco y caliente. Pasan a través de los pellets, extrayendo la humedad absorbida por el material, y al enfriarse, el aire vuelven a entrar al proceso, ya que son un sistema cerrado y genera vacío para la extracción de la humedad. Chiller. Cuenta con un tanque en el que almacenan el líquido utilizado en el proceso. Cuentan con varios sistemas de enfriamiento, en los que se destaca el de aire,
por su versatilidad y autonomía, pues su accionamiento es automático, ya que cuenta con termopares en el tanque que miden la temperatura de entrada y salida del proceso. Molinos. Durante el proceso, el plástico se tritura y almacena en la tolva con tan solo presionar un botón. La máquina, provista de cuchillas, realiza todo el trabajo de forma rápida, sin ruido y con escaso consumo energético. Bandas. En la industria de la inyección de plástico, los materiales y las piezas terminadas deben moverse de un lado a otro a gran velocidad, ya que esto significa mayor volumen de producción por hora. Transportar las piezas del molde al área de inspección de forma ágil requiere un sistema que sea fácilmente configurable y flexible a los cambios del producto.